La historia de transformación profunda. No quiero aburrirte con una larga historia, simplemente lo que quiero es compartirte algunos aspectos sobre la influencia de este trabajo. Yo siempre he dicho y he recomendado, y cuando digo siempre de verdad tiene cerca de 20 años, que recomiendo a las personas conocer un poco más del instructor, del facilitador que va a enseñarte algo, conocer un poco más de su vida dentro de lo que sea posible, de su forma de pensar, para saber qué es lo que te va a estar transmitiendo, porque es imposible que una persona te enseñe algo sin incluir mucho de su propia persona, de sus vivencias, de sus formas de ver el mundo. También siempre sugiero que si quieres conocer más de alguna metodología, de alguna tecnología, me refiero del comportamiento humano, también sepas un poco de la historia de la persona, porque no es lo mismo aprender de alguien que vivió una vida difícil y que tuvo que enfrentar ciertas situaciones que una persona que en su vida ha tenido que enfrentar ninguna dificultad. Y no por eso estoy diciendo que una cosa sea mejor o la otra, es simplemente para que sepas de dónde viene lo que te está compartiendo. Es importante entonces conocer un poco de esa parte histórica. Yo no te voy a hablar completamente de mi vida porque no quiero de verdad hacerlo demasiado extenso, pero por supuesto que con todo gusto siempre he sido abierto a compartir aspectos de mi vida que te permitan conocer un poco más de dónde proviene todo esto. Pero entonces voy a hablarte de algunas influencias, de algunos aspectos que nos llevan a transformación profunda. Primero, muy importante que sepas y para hacia dónde va todo esto es que yo fui un niño muy tímido, retraído, con temor a hablar en público, con temor de acercarme a las niñas, a las mujeres más adelante, y esto me tenía hasta cierto punto viviendo hasta cierto punto aislado del resto de los niños, observando más que interactuando con ellos. Eso no fue, no lo viví como una tragedia, no fue una situación que mi vida fuera una terrible, porque no lo fue. Simplemente es que tuve esta forma de ver un poco el mundo distinta. De las primeras influencias que tuve fue el deporte. Mis primeras influencias tuvieron que ver con deportistas. Y la mentalidad de muchos grandes deportistas sigue estando plasmada, sigue estando vigente en la actualidad en varios aspectos de mi trabajo. Cuando estoy ya en la etapa de la adolescencia, que empiezo a competir a nivel nacional, primero ya más adelante a nivel internacional, jugando tenis, empiezo a tener influencias importantes en mi forma de pensar y empezar a ver unos ciertos aspectos de mi vida y del cambio. Hablando específicamente de esa transformación profunda, mi primera influencia importante, al margen de que amistades que me fueron ayudando a ver la vida distinta, que creo que son fundamentales, grandes amigos de la etapa de la adolescencia en el tenis, voy a hablar ya de maestros, de mentores. Y el primero de los maestros que le llamábamos el ninja, me abrió la vista, la perspectiva a cosas que yo no había visto en mi vida. Había visto películas, él haciendo ninjitsu y otro tipo de artes marciales. Tenía una filosofía diferente a lo que yo había visto en la vida. Y además el conocerlo, que no solamente me mostró por primera vez algunos aspectos de programación o lingüística y de varios otros sistemas de crecimiento personal, fue una primera influencia en mi trabajo, ver la parte, el trabajo físico y cómo lo relacionaba con la parte mental. Esto fue un fundamental a los 18 años, contratándolo para tratar de convertirme en un tenista profesional exitoso. Su forma de entrenar la mente normalmente la involucraba, la integraba con el trabajo físico. Era quebrar el cuerpo para fortalecer la mente, era mucho de su filosofía. No todas las sesiones eran así, pero muchas sesiones eran de verdad llevar al cuerpo al límite para que la mente fuera la que sobresaliera, pudiera mantenernos con fortaleza en ese camino. Y entonces esa primera influencia tuvo que ver con relacionar cuerpo y mente, no tratar de manejarlo como dos aspectos independientes uno del otro. No era el trabajo físico por un lado y el trabajo mental por otro, sino había esta integración. Y esto fue de mis primeras influencias importantes en ese momento. Por supuesto, también al conocerlo me permitió conocer otro tipo de personas de mucho interés en mi vida y de mucho impacto, porque tiempo después, unos meses después, empecé a convertirme más en su auxiliar para buscar aprender y dedicarme a ese tipo de trabajo.
Y entonces tuve la oportunidad de conocer a monjes tibetanos, convivir una semana completa con monjes tibetanos, no nada más ir a sus conferencias, a sus ceremonias, a sus eventos, sino convivir con ellos a lo largo del día, conducirlos de un lugar a otro, tener ciertas conversaciones. No todos hablaban inglés, algunos hablaban algo de inglés y yo tenía la posibilidad de hablar con ellos, pero era aprender mucho de una filosofía completamente distinta a lo que yo había vivido. Para mí los monjes tibetanos me dejaron grandes enseñanzas de las que hablo en muchas ocasiones, enseñanzas de verdad importantísimas que me permitieron también abrir y enriquecer mi forma de pensar. También en esos tiempos pude conocer indios Lakota que me dejaron también algunos mensajes bien importantes y ver una cultura distinta a unos indios maoris de Nueva Zelanda. Realicé un viaje incluso a Australia y conocí más tradiciones de por allá, de Oceanía. Y todo esto fue influyendo mucho en mi vida. Conocí guardián de la tradición mexica y conocí personas más en ese mundo esotérico, hasta cierto, por un lado espiritual, por otro lado esotérico, lo que fui conociendo en esa etapa, y todo esto fue influyendo mucho mientras yo me adentraba y me interesaba mucho el trabajo de la programación neurolingüística, que era mental. Entonces ya se estaban involucrando varios aspectos. Por la parte deportiva todavía yo en ese tiempo estuve leyendo muchos libros de biomecánica, de nutrición y de distintos aspectos, buscando que me ayudaran en mi propio desarrollo como deportista. Entonces ya veía yo esta integración cuerpo-mente, como ya lo había mencionado, aspectos de la nutrición, de los procesos físicos, pero también se adentraba o se metían aspectos espirituales e incluso esotéricos, si queremos llamarlo de alguna forma. Entonces se estaban abarcando muchas áreas. Olvidaba mencionar que en el deporte, antes de conocer al ninja, ya empezaba una cierta influencia que continuó después del ninja, de dos personajes, uno menos que otro. Uno, Tim Galway, que escribió The Inner Game of Tennis y The Inner Game en general, o Inner Game of Golf y demás, que para muchos es uno de los padres del coaching. Entonces, esto te estoy hablando tiene 30 años, tiene de hecho 32 años mi primer contacto con Inner Game of Tennis, y de ahí tener influencia de él, de Jim Loehr, o también conocido por muchos como el Dr. James Loehr, que ha hecho un trabajo muy interesante, primero en el área deportiva, ahora en general, sobre el nuevo paradigma del alto rendimiento, etc. Pero todos estos personajes iban influyendo en la parte psicológica, incluso emocional de mi persona, ese trabajo que integraba cuerpo con la mente para fortalecerla, y los aspectos espirituales, porque así lo considero el trabajo de los monjes tibetanos, de los Lakotas, e incluso esotéricos, ya personas más que se dedicaban a hacer limpias y cosas por el estilo. Entonces todo eso fue influyendo mucho en mi forma de ver un poco de todos estos aspectos. Tomé cursos para hacer masajes de relajación, masajes terapéuticos, y esto me iba permitiendo observar distintos aspectos del ser humano y escuchar incluso en varias ocasiones personas que se referían, por ejemplo, un maestro de masaje que decía, las personas llegan con mucho estrés y entonces los relajas y bueno, pues siguen teniendo una vida muy ajetreada y mucho estrés y pues necesitan tener un masaje una a la semana, 2 veces a la semana, una vez cada 15 días. Y yo ya me cuestionaba bien, pero entonces el masaje resuelve el tema físico, pero ¿y lo demás qué? Con el estrés, ¿cómo enfrentan esto? Nada más estás de alguna forma curando por el momento la herida, pero no resolviendo de fondo. Y escuchaba de un maestro esotérico en alguna ocasión que decía en su terminología que él peinaba el huevo áurico para darle paz a la persona, pero la persona, y su frase fue, si la persona no cambia sus pensamientos, sus hábitos, su forma de vivir la vida, pues regresa unos días después o semanas después otra vez con su energía toda desarmonizada, desestructurada, el huevo áurico en malas condiciones, y tenía que volverlo a armonizar. Y yo pensaba, bueno, entonces estás haciendo un gran trabajo con su energía, pero habría que ayudarles a cambiar sus patrones de pensamiento, de comportamiento y demás, para que no tenga que regresar cada semana o cada 15 días o cada mes a que te vuelvas a hacer una sanación. Y entonces iba desde esos tiempos, y te estoy hablando que esto tiene más de 20 años, estamos hablando aproximadamente de hace 25 años, yo ya tenía esta inquietud de que las cosas no podían atenderse nada más por un lado o por otro.
en términos psicológicos también lo vi, aunque no lo escuché expresado tanto de esa misma forma. Sí llegué a escuchar personas que se referían, algunos especialistas, a que trabajaban con la persona, pero pues que seguía regresando a lo mismo, y no te explicaba exactamente por qué, pero yo entendía, o desde ese momento yo empezaba a imaginar que un aspecto tenía que ver con que no se integraban los distintos aspectos, que no era un modelo tan integrativo, tan integral, tan holístico de trabajo, cuando se abarcaba solamente una cosa u otra. Dentro de las influencias, cuando estoy en todo este mundo, recibo una influencia importante en su momento de Tony Robbins. Compro todos los videos existentes de él en ese tiempo, en su momento. De hecho, en la actualidad sigo teniendo casi todos, habrá algunos que no tengo, pero la gran mayoría los obtuve. Aprendí distintas cosas de él, me interesó aún más por la programación neurolingüística. Compré material de John Grinder, de Robert Dilts, de algunos de los personajes importantes, de Richard Bandler, y decidí que lo quería conocer. Y entonces me acerqué a estudiar con el doctor Richard Bandler, cofundador de la PNL, o para algunos denominado el genio creativo de la PNL. Y al 24 meses después de haberlo conocido, yo ya era parte de su equipo, yo era parte de su staff, incluso menos, eran 20 meses después de haberlo conocido, y ya empezaba a colaborar con él, y pocos meses después ya estaba dictando cursos a su lado, cosa que sigo siendo en la actualidad una de las muy pocas personas que ha dictado más de 20 cursos con él. Desde 1989-90 hasta la actualidad, en realidad hemos sido 5 personas que hemos dictado más de 20 cursos con él. Y si lo tomamos desde el 94 a la fecha, solo somos 4 personas que han dictado más de 20 cursos a su lado. De hecho, más de 10 cursos a su lado. Muy pocas personas han dictado, algunos han dictado 1 o 2 cursos y nada más. Y eso sigue siendo un universo de 7 o 8 personas, me parece. Entonces, estamos hablando, y esos de los que hayan dado 1 o 2 cursos, que hayan dado más de 5 cursos, se limita a 5, y que hayan dado más de 20 cursos somos 4. Entonces, ese aspecto para mí me permitió tener una cercanía que la mayoría de las personas no tuvieron o no han tenido con el doctor Richard Bandler, que todavía vive y le deseo que viva muchos años más. Richard Bandler se convirtió en una de las, quizá la influencia más importante en mi vida para el trabajo de transformación profunda y de cualquier otra cosa. No tanto lo que enseña como su forma de ver el comportamiento humano, no tanto lo que enseña en los cursos como su forma de abordar el conocimiento del ser humano. Su taller Personal Enhancement fue la inspiración de hacer mi taller de transformación profunda. Quería yo replicar sus resultados. Tengo el honor todavía de haber sido la única persona, y aquí sí es única en el planeta, que ha dictado 2 veces Personal Enhancement a su lado. Él suele hacerlo completamente solo. En 40 años lo hace solo. Conmigo lo hizo en 2 ocasiones, y compartíamos mucho hablábamos revisando lo que las personas querían trabajar, lo que era la forma de analizarlo, de estudiarlo y cómo realizar un cambio. Entonces, una influencia, y creo que la más importante, viene de parte de Bandler, pero de parte de Richard Bandler también me abre la puerta a otras influencias importantes que fueron influencia en su vida, como Moshe Feldenkrais. El trabajo de Feldenkrais, que es trabajo corporal, pero su filosofía para abordar el trabajo, para mí resultó enriquecedora, impactante y maravillosa. Y entonces de ahí empieza a surgir todo esto. Obviamente ya mencionaba personajes de la PNL que fueron influencia importante. Por supuesto tendría que tomar en cuenta a Milton Erickson, que de la hipnosis ericksoniana, pero que PNL tiene mucho de su trabajo. Y olvidaba mencionar a James Fadiman, que lo conocí antes que a Bandler, pero que fue un autor de un libro muy importante sobre personalidad, que está muy relacionado, involucrado con la psicología transpersonal, ¿no? Lo que va más allá de tu propia persona. Y en ese sentido, eso y todo el trabajo de Bertalanffy y una serie de aspectos así tuvieron un gran impacto y una influencia en mi vida. Es importante estas influencias para que entiendas que transformación profunda no proviene de una persona, no proviene de un trabajo de un solo ser humano. Colegas, colaboradores, amigos, que algunos empezaron como alumnos, como el caso Omar Fuentes, pero que fue mi colega por muchos años, de muchas batallas, de muchas formaciones, influyó mucho en ciertos aspectos, su conocimiento sobre la lingüística, sobre los sistemas, presidente de la Teoría General de Sistemas, ayudó mucho a formar ciertas ideas. Eric Robbie, mi querido amigo Eric Robbie, que fue facilitador de Bandler, una de las personas que mencionaba, que entre el del 88 a la fecha dictó cerca de 20 cursos por ahí con Bandler. Él también una gran influencia en mi trabajo, con nuestra colaboración, trabajando juntos.
Y todo esto fue dando paso, fue abriendo la puerta a desarrollar mi propio trabajo. Recibí una pregunta en una ocasión en Colombia de que quién continuaría el trabajo de Bandler cuando él falleciera. Y mi primera respuesta fue, pues los que estamos cerca de él vamos a continuar el trabajo. Y hasta molesto lo contesté. Y esta persona me dijo, no, espera, pero no estoy preguntando quién va a seguir repitiendo las ideas de Bandler, quién va a continuar desarrollando ideas como Bandler. Y me dejó pensando, esto fue en el 2002, y desde el 2002 hasta el 2018 que hago este video, han sido 16 años de responder a esa pregunta, es decir, a ver, fue estudiar de dónde obtuvo las ideas Bandler, cómo aprendió Bandler, para de ahí empezar a desarrollar ideas. Llegando al año 2008, en donde desarrollé una formación al lado de Omar Fuentes, fue una idea mía, pero él aportó muchos conocimientos. Hay una formación de más de 700 horas, cerca de 800, que realizamos a lo largo de 2 años a la gente para tratar de enseñarles las bases de pensamiento para desarrollar incluso más conocimiento sobre el comportamiento humano. Y de ahí son los orígenes, yo diría, en ese tiempo, en el 2008, hace ya una década, de lo que hoy llamo psicología transformacional generativa, o incluso ya en una aplicación, la terapia transformacional generativa, que en términos comerciales lo que hago con transformación profunda, y que tiene que ver con todos estos aspectos. Y entonces esta historia pretende transmitirte o compartirte de dónde viene todo este proceso. De 2008 al 2018, si bien he seguido viendo videos, documentales de distintos tipos de trabajo, me adentré al trabajo de Freud, que lo había dejado yo mucho a un lado por la influencia de Bandler, que no le gusta el trabajo de Freud, entre otros personajes importantes de la historia del estudio del comportamiento, de la parte espiritual, de la parte física, corporal y demás. Todo esto fue dando forma a lo que el día de hoy es mi propuesta. Muchos piensan que lo que estoy haciendo es estrictamente lo que hacía o lo que hace Richard Bandler o PNL, y eso sería un error. Entender que transformación profunda es una creación que ha venido evolucionando con los años, que abarca todos estos aspectos, sería lo más preciso y lo más adecuado. Entonces la historia de transformación profunda, que es lo que pretende este video transmitirte, es comprender los elementos que están detrás de. Hay quienes me preguntan qué estudiar, qué libro me recomiendas, muchos van, qué libro de PNL. Y una de las cosas que siempre dije, y hay muchos testigos que lo dije hace 18 años, probablemente 17, que decía, yo no recomendaba libros de PNL, yo recomendaba las lecturas que hacía Richard Bandler. Bandler nunca lee un libro de programación neurolingüística, él se enriquece con otros temas y de ahí sigue desarrollando. Entonces, si tú tomaste una formación de PNL, ya no necesitas más libros de PNL, necesitas libros de otros temas. Y en su momento yo leía de temas que le interesan mucho a Bandler, como holografía. De ahí conocí mucho el trabajo de Carl Pribram, de varios personajes que son importantes en el desarrollo de un modelo de crecimiento. Entonces yo siempre recomiendo más bien estudiar de distintas temáticas. Ya te mencioné varios nombres, varios de estos nombres podrían ser interesantes, su trabajo, su obra, y eso te va a enriquecer si tú lo que pretendes es convertirte en un facilitador de transformación profunda. Para quienes me preguntan cuándo hago esa formación, no he hecho hasta este momento, que estamos hablando a punto de entrar a noviembre del 2018, no he hecho nunca esta formación. He hecho unas formaciones para especialistas en terapia, en el pasado lo hice, pero no quiere decir que no las vaya a hacer. Simplemente yo creo en preparar y armar bien un programa, bien el rigor que se requiere para preparar a la gente que va a ayudar a otros, y una vez que esto esté listo en su momento se ofrecerá a la gente. Por lo pronto tú puedes estudiar estas temáticas y entender, una vez más, esto está reforzando simplemente las ideas del video anterior, que para realizar un cambio es un aspecto muy importante, es abarcar todo, la parte del cuerpo, los procesos físicos, fisiológicos, la parte energética, que ya mencioné, influencias que tuve en eso, y dejé algunos nombres fuera porque sería muy largo expresar lo que aprendí de cada persona, pero en ese sentido es ese aspecto, pero también estudiar sobre aspectos psicológicos, no nada más programación neurolingüística para los que son amantes de ese modelo, estudiar de aspectos psicológicos de las teorías desde Freud, aunque no es que tengas que estar de acuerdo con todo lo que diga Freud, de Carl Jung o Jung, como le llaman algunos, depende de la pronunciación del país, lo dicen de una u otra forma, del mismo Rogers. Para mí me llamó mucho la atención, me impactó Frank Farrelly, terapia provocativa, que ya falleció
falleció, que tiene su libro, hay un libro escrito por él, está surgiendo un segundo libro, pero es un personaje que fue también importante e impacto en la vida de Bandler, el trabajo de Moshe Feldenkrais. Todos esos, abarcar todas esas áreas, todos los puntos, te va a hacer un mejor facilitador del cambio. Si tú eres una persona que estás viendo esto porque quieres cambios en tu vida, a lo mejor esta historia simplemente te sirva para saber de dónde proviene las recomendaciones que yo te voy a hacer. De una persona que ha estudiado de distintas áreas, de distintos personas, muchos videos, muchos audios, muchos libros, formaciones en vivo, más de 150, algunos talleres cortos, algunos diplomados, pero más de 150 de temáticas completamente distintas. Hay quien estudia 100 cursos de lo mismo y eso pues lo va a hacer un especialista en una sola área, pero creo que es muy importante para el cambio es tomar en cuenta todos estos aspectos. Transformación profunda, por primera vez como curso, como marca, lo hice hace 20 años. Estamos hablando de 1998, los primeros pasos que di con esto, pero fue evolucionando y fue creciendo y fue desarrollándose en algo mucho más profundo. Uno de los cambios más evidentes a lo largo de los años, lo empecé con grupos de 30, en la actualidad son grupos de 8, máximo 9 en algunas ocasiones, pero normalmente lo manejo incluso hasta con grupos de 6 para hacer los cambios. Y cuando yo empezaba lo hacía un taller de 3 días, ahora lo hago un taller de 4 días, entonces es mucha menos gente y un día adicional completo, ahora sí que 8 horas adicionales de trabajo para poder ir mucho más a fondo, para hacerlo más profundo. Inicialmente lo hacía como Bandler, solamente una lista de deseos. Quien participaba enviaba una lista de las cosas que quisiera cambiar, lo que quisiera obtener. Yo en la actualidad les mando un cuestionario cerca de 20 páginas donde involucro cuestionamientos acerca de su vida, de su infancia, de su adolescencia, su relación con su padre, con su madre, hermanos, no hermanos, amistades, pasatiempos, comprender, hacer una radiografía mucho más amplia de la persona, y esto me permite entonces poder hacer un trabajo mucho más profundo. Entonces ha venido evolucionando a lo largo de los años. Estoy seguro que todavía va a evolucionar porque yo no pretendo en ningún momento, tengo 47 años y no pretendo dejar de aprender en estos momentos, pretendo seguir aprendiendo muchas cosas y seguirlo evolucionando, seguirlo perfeccionando, afinando en de pequeños detalles. El evento de transformación profunda, este del que estoy hablando, lo hago cada 2, 3 meses, a veces pasan 4 meses que no lo realizo, a veces se da 2 meses consecutivos. Varía mucho dependiendo de mi agenda y de otros proyectos, pero bueno, esto siempre podrás obtener información en mi página o en mis redes sociales acerca del próximo evento de transformación profunda, si fuera de tu interés. Hay quien le interesa participar por ver cómo hago el trabajo. A estas personas yo les digo, no es lo más recomendable porque el evento, primero, no es el más económico que ofrezco, segundo, es para realizar un cambio personal y no voy explicando todos los pasos que voy dando. Si te crees capaz de adivinar todo el proceso mental que se va dando a cabo mientras lo estoy haciendo y las horas previas a que se realice y los días anteriores a analizar los cuestionarios, bueno, eres bienvenido, pero es más un evento para el cambio personal. Por eso hago este taller, este evento, este curso en línea, es con un poco más explicar algunos aspectos de la transformación profunda. Espero que esta historia te haya sido al menos entretenida, te permita conocer más de la persona que está compartiéndote esto, de la historia detrás de transformación profunda y que sea para tu beneficio.